Nosotros siempre vamos por el lado de la capacitación, de la formación, de incorporar conocimientos para la gente. Siempre no sé si porque nos sentimos de algún modo parte de decir, che, qué bueno lo que hace la UTN. No solo la de Mar del Plata, sino la de Chubut, que venimos difundiendo también el CONIPE, el Congreso de Ingeniería Pesquera, que se va a desarrollar en el mes que viene ya, el mes de agosto ya, mirá que cómo ha pasado el tiempo. De hecho, bueno, el CESMAR firmó un convenio también con la facultad, con la regional Chubut. ¿Con quién charlamos? Con Diana, ¿no? Con Diana Bont, también charlamos al aire no hace tanto tiempo también. No, con Soraya Corbalán estuvimos charlando. Sí, con Soraya Corbalán estuvimos charlando aquí al aire. Bueno, y siempre como lo tenemos más a mano, lo convocamos al, por ejemplo, decano de la regional Mar del Plata de la UTN, que es el ingeniero Fernando Scholtus. ¿Lo dije bien? Pero muy bien. Qué grande, el único locutor que pronuncia bien Scholtus. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Bien, ¿y vos? Bien. Che, qué bueno esto que hicieron. ¿Se están haciendo su propia electricidad, digo bien así burdamente? Sí, es un poco burdamente porque en realidad... Es un desarrollo de ingeniería, pero bueno, te podés imaginar que los conocimientos míos son nulos. No, pero por ahí, más allá de hacer una linda obra con respecto al tema de energía renovable, que en este caso tiene que ver con paneles solares de generación de electricidad, la realidad es que uno no consigue el autosustento, digamos, ¿no? Y un poco como para definir cuál es el tamaño de obra, a veces es difícil también hacer alguna medición de tener órdenes de magnitud, digamos, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cuánto consume una casa? Lo que ponen para cuánto alcanza. Bueno, ese tipo de cuestiones que por ahí el público normalmente por lo menos no conoce en detalle, digamos, ¿no? Y en nuestro caso, hacía rato que veníamos con intenciones de empezar a trabajar en la temática, y siempre uno estaba un poco tratando de definir desde dónde o hasta dónde o cuál debería ser un poco el tamaño de lo que uno quería hacer. Y en realidad acá empezaron a aparecer opciones, empezaron a aparecer proveedores, gente que trabaja en la temática. Te digo que esto lo estamos trabajando y analizando desde hace más de 2 años. Y esto nos llevó a tener contacto con gente que se dedicaba al tema. Y en una de las visitas que tuvimos de una empresa pesquera, la empresa que la puedo nombrar, que se llama Alimempes, me dice, nosotros hicimos una obra con gente de acá, local, que trabaja muy bien en la temática. Nosotros ya habíamos tenido contacto con otras 2 empresas y dijimos, bueno, la verdad que queremos conocerlo y eso nos llevó a tener en la mano por lo menos 3 alternativas de desarrollo. Un poco también uno dice, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí dijimos, vamos a ver de usar este techo, que este techo era un techo nuevo, 250 metros cuadrados de aulas que se habían construido. Digamos, qué lindo quedó esa parte también. Muy linda, muy linda. Dice uno, bueno, a ver cuánto de esto podemos llegar a poner, si ponemos paneles acá, ¿qué significa? ¿Cuánta energía produce? ¿Qué es lo que puede llegar a cubrir de nuestro consumo? Bueno, ahí empezaron a aparecer los primeros análisis. Un poco para decir qué pasó después de analizarlo y demás, por lo menos de masticar todo este tema, lo que podemos decir es que, por lo menos en 2 o 3 palabras, es que las alternativas para poner energía renovable, por lo menos la solar y para generación de electricidad, tiene como 3 esquemas posibles. Uno que se llama on-grid, uno que se llama off-grid, y uno que es híbrido, digamos, ¿no? ¿Qué se llama el off-grid? Grid, ahí va de la mano de estar o no estar en red. Entonces el on-grid es yo estoy conectado totalmente a la red, y lo que hago es, en función de transformarme en un precursor, digo, yo produzco energía, toda la que puedo, eso va a depender de cuánto sol hay, y a la energía que produzco yo o se la entrego al consumo interno o, en caso que me sobre, puedo llegar a tener aporte a la red eléctrica. Mirá qué bueno. Interconectada. O sea, que la otra vez hablábamos con un tema parecido, pero con esto de las energías, porque entiendo que, por un lado es cuidar la economía,
por otro lado, al generar la propia energía también estás cuidando el recurso económico y esto de tal vez colaborar con otra gente, porque puede ser hasta colaborar, en el caso de la energía que sobra, brindarla a una red. Lo hizo, por ejemplo, con Arpesa, crearon un parque importante, ¿no? Un parque solar. Entonces, la energía que le sobra se la dan a instituciones deportivas o a instituciones educativas. Esto en la provincia del Chubut, ¿no? Y esto que están haciendo ustedes está buenísimo. Por ahí, no sé, se me ocurre, qué sé yo, no sé, colaborar con prefectura, que lo tenés de al lado, no sé. No nos alcanza para tanto, pero por eso, pero bueno, para cerrar el análisis, yo digo, nosotros podemos hacer el on-grid, después el off-grid, que uno dice, bueno, produce hoy energía, o la consume o la acumula, y cuando la acumula necesita de acumuladores, lo que se conoce como baterías. Ajá. Baterías hay varias tecnologías, ese es un sistema que es bastante caro, el almacenamiento, y el otro es el híbrido, es decir, yo tengo una combinación de los dos. Sí. En nuestro caso nosotros estamos en el on-grid y estamos tramitando lo que es el tema de iniciar como precursores, porque eso necesita con EDEA, que es nuestro, digamos, proveedor de energía. Ajá. Hacer un trámite que nos ponga un medidor bidireccional y que nos apruebe como precursor. ¿Qué está faltando para eso? Bueno, que te habiliten para eso y cuando te habilitan... ¿El señor EDEA tiene que ser? Sí, con el señor EDEA. Don EDEA, vamos, che. Esta gente se dedica a formar profesionales. Un poquito... Media pila, justamente. Y bueno, y un poco el límite está impuesto, yo para que más o menos se sitúe, nosotros tenemos como consumos o como energía, tenemos un consumo muy alto. Te imaginas que tenemos 7.000 metros cuadrados como de predios, 6.500 construidos en 2 plantas, algo que por ahí sigue como creciendo con alguna metamorfosis permanente. Y cada cosa que se hace nueva es un nuevo consumo y eso nos sigue levantando un poco, pero hoy tenemos una potencia de pico contratada, hay de pico y de base, digamos, como parámetros que definen cómo uno contrata la energía, y de resto, son las 3 franjas, ¿no? Nosotros potencia de pico tenemos contratada 90 kVA y eso es lo que nos delimita de alguna manera cuánto de paneles solares podemos poner. Ahí es donde yo quería un poco terminar de resumir. Nosotros tenemos 90 kVA y eso está relacionado con 90 kilowatts posibles de poner en paneles. O sea, la relación es directa, 90-90. Y nosotros en esta obra que hicimos pusimos 52 kilowatts. Para que se den una idea qué es lo que hacen esos 52 kilowatts, no importa cómo lo hacen, en qué tiempo lo hacen, nosotros podíamos mostrar hasta gráficos de cómo van produciéndose la energía. Pero hoy con la isolación que hay, que estamos recién abandonando los días más cortos, porque el 21 de junio fue el día más corto, o sea, de las isolaciones más pobres, hoy en promedio, hoy es un día nublado, va a haber poca generación, pero más o menos en promedio se producen casi 100 kWh en esta época del año. Esos 100 kWh diarios es casi el 80% de lo que consume una casa en un mes. En promedio, o sea, por día. O sea, lo que ustedes hacen por día es lo que consume una casa aproximadamente. Sí, el 80% de lo que consume una casa en un mes. O sea, hay casas que consumirán más, casas que consumirán menos. Pero bien, me parece que es un buen número. Claro, o sea, es como que uno dice, bueno, ¿cuánto produzco en el mes? Y lo que consumen 25 casas. Y con eso nosotros estamos en condiciones, en un promedio anual... estamos en esta época del año, ¿no? O sea, yo calculo que en un enero, en donde el sol es otro, el día arranca más temprano, termina más tarde, las producciones van a ser totalmente distintas, pero bueno, de acuerdo a lo que se hacen las proyecciones y esto que se dice cuál es el valor de repago de la inversión, que hablan de 3 años y medio o 4, uno paga lo que dice el consumo en resto. Nosotros tenemos consumo en pico, en base y en resto. En el resto, más o menos, nosotros tenemos 12.000 kWh, para que se dé una idea de cuánto consumimos. Consumimos más que eso todavía en el mes. Y esos 12.000 kWh, en teoría, como promedio anual, vamos a tener la mitad cubierto por esta obra de 52. Podríamos irnos hasta 90, o sea, tenemos un escalón más que hacer. Pero un poco también, decir... De la mano de lo que es esta cuestión de que la energía, bueno, sin subsidio no es barata, entonces uno da paso para decir de qué manera me produzco mi propia energía, de la mano de cuestiones que tienen que ver con esta transición hacia energías limpias, de la mano de empezar a trabajar en la capacitación, son varios pasos que se dan
que nos ponen en un escenario de actualidad, digamos, ¿no? Sí, además de estas energías limpias, el poder seguir desarrollando un sistema que se pueda copiar por otros. Porque si bien ustedes, el sistema que utilizan, entiendo que no lo arrancaron desde cero, han tomado otros modelos, pero también lo van perfeccionando y tal vez les sirve a otro también, ¿no? Para hacer un futuro desarrollo o ampliar el de ustedes. Sí, y además que como es un tema que se viene, esto es lo que por ahí pasa también con el tema de cuáles son los trabajos actuales. Uno menciona la inteligencia artificial como que fuera qué vamos a hacer con el tema con respecto al trabajo, y bueno, lo que hay que hacer es empezar a incorporarlo. Yo vengo de una etapa en donde conocí la televisión blanco y negro, y hoy estoy con un celular y además con relojes de los cuales uno puede hablar por teléfono, que uno dice, che, esto parecía ciencia ficción. Sí. Bueno, hoy esto uno dice, bueno, ¿qué hacemos con estas nuevas temáticas? Las tenemos que empezar a incorporar y ver de qué manera nosotros podemos empezar a preparar desde nuestro rol gente para el trabajo que decimos actual, no decimos ni siquiera futuro. Y para nosotros esto de la energía renovable es un trabajo actual. Entonces también es un poco el tema de decir, bueno, ¿de qué manera empezamos a preparar gente? No es solamente poner un panel porque uno dice, bueno, está bien, tenés que tener ciertos cuidados, cómo lo orientás con respecto al sol, cómo se pone en un techo, cómo uno verdaderamente trabaja para que eso no produzca futuras filtraciones, porque uno lo pone en un techo, si es de chapa, si no es de chapa, qué inclinación tiene, bueno. La conexión en sí, que por ahí termina siendo algo relativamente sencillo cuando viene todo esto preparado como para, pero después hay un montón de temas de decir, bueno, si yo pongo 52 kilowatts, ¿de qué tamaño tienen que ser los cables que voy a llevar para llevarlo al inversor? ¿Qué es el inversor? ¿Qué elementos se necesitan para conectarlo cuando el trabajo, por ejemplo, se hace en una red híbrida? Entonces, hay un montón de temas en los que hay que preparar gente que verdaderamente no es solamente poner tornillos, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, verdaderamente conocer un poquitito sobre lo que son las energías renovables, y uno puede a lo mejor tener una breve idea de lo que significa, para hacer un cuentito a alguien para que entienda, bueno, se produce energía porque la energía del sol excita los fotones que producen y entregan energía. Está bien, es un lindo cuentito, digamos, pero después hay que ver cómo hacemos para que verdaderamente pongamos eso en el techo y funcione. Entonces ahí es donde la gente misma, que son los proveedores, dice, necesitamos gente capacitada porque esto crece. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, a interactuar, empezando a poner nuestro rol de formación, digamos, ¿no? Y esto también se vincula con las dos carreras de grado que tienen ustedes, digo, con la ingeniería naval o la ingeniería pesquera, o todavía, porque entiendo que todavía puede estar lejos o separado, pero en algún momento se van a tener que juntar, no sé. Me ocurre, ¿no? Yo conocí por lo menos al proveedor que nos puso, que también lo voy a mencionar, si puedo. Sí, claro, sí. Que es de G Servicios, Alejandro de Grandis, el dueño. Y yo lo conocí por Alimempe, es una planta pesquera, claro, o sea, una empresa pesquera. Y a dónde está el consumo grande de los pesqueros, siempre en el frío. O sea, mientras no haya otras alternativas de mantener, por lo menos económica, que no pase por el frío necesita mucha energía, y esa mucha energía uno necesita tratar de trabajar con sistemas lo más eficientes posibles. Ahí es donde nosotros interactuamos, ahí te digo, con una carrera. No es un tema que se aborde como permanentemente, el tema tan como energético, electrotécnico, por así decirlo, en la pesca. Lo que sí sucede, y no específicamente quizá con paneles solares, más allá que hay barcos que por ahí se mueven con sistemas autónomos de energía, que a lo mejor uno lleva alguna lancha como de paseo, digamos, o algún barquito chiquitito, que también ya empiezan a tener estos paneles solares como para acumular energía y tener el uso durante la noche, digamos, ¿no? Eso que yo me quedo en tal lugar, hago amarre, y a la noche con qué elementos me ilumino, bueno, esas cosas. Pero sí hay una tendencia de empezar a mirar la huella de carbono, y la huella de carbono nos acerca a este tema de transición energética, de cómo trabajo la temática, o sea que la conexión con respecto a cuando uno menciona la palabra energía siempre está con las carreras, digamos, no importa la forma en la que se relaciona, pero siempre está. Hay una cuestión de innovación permanente, lo hablamos acá con
con Alejandro Bacari, acá mismo en el estudio, un día que estuvo Ale, y otro día que vino Sabrina Ojeda y también charlamos sobre lo mismo, ¿no? Es tan constante la innovación, tan constante, que a veces, no digo que porque ustedes tienen una currícula y tienen los profesionales para hacerlo, pasa mismo aquí con el CESMAR, ¿no? Con la formación, donde permanentemente van capacitando a aquellos que capacitan. Y esto, el mundo que va a una velocidad que no se puede creer. Vos decías lo de hablar por teléfono con el reloj. Ya es una locura, eso era de los supersónicos, de la gente 86. Pero hoy ocurre. El otro día hicimos una prueba con Diego, con el operador al aire. Sí. Nada, nos pusimos a hablar por teléfono al aire. Por Dios, qué locura. Bueno, pero yo querría saber también hoy qué es lo que pasa con la pesca con respecto a la gente que se sube a los barcos pesqueros con las tecnologías que hoy tienen, digamos, ¿no? Porque ahí volvemos a la capacitación. Hay un internet satelital, ya no hay un barco de lo esto puede estar horrible, te aviso, pero bueno, vos sos muy matero. Que uno esté 30, 40 días a lo mejor embarcado y uno dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para comunicarnos? Y te comunicás porque tenés un internet satelital arriba del barco y eso es posible. Pero después aparecen un montón de elementos como esta cuestión de revisar de que uno sigue o pesca en función de lo que detectan los instrumentos. Digo, yo voy a seguir donde está la mancha, donde está el cardumen, me ubico en posición en función de ese tipo de lectura que hacen un montón de instrumentos. Y después, que también, navegando yo sé perfectamente dónde estoy porque tengo un GPS. Y todas estas cosas en otra época no existían. Pero vos fíjate que hoy pasamos, incluso en 2x3 hablamos con algún capitán, ¿no? Hay buques que todavía tienen el timón tradicional. El otro día creo que fue con el vicealmirante Álvaro Martínez, también al aire hablamos de eso, de cómo tenés que formar hoy a los capitanes, cómo tenés que formar a los marineros, a los maquinistas, porque pasamos de ese timón a un sillón como este, que tiene 2 joysticks, uno a cada lado, también lo tenés en el tablero, tenés unos monitores que, dicho con todo respeto, pero a veces hasta ni siquiera los capitanes lo tienen en su propia casa. Unos monitores impresionantes y ya sabés la profundidad y ya no te resuelve todo porque me parece que hasta se complejiza la formación. Pero hay tanta cosa, tanta radio, más allá de los satelitales y todo, tenés la radio tradicional, el UHF, el VHF. El otro día un radioaficionado que entrevistamos acá en Buen Puerto nos decía eso, ¿no? Que hoy tenés UHF, VHF y además todo lo nuevo, ¿no? Es impresionante. Yo no dejo de asombrarme y me encanta, me encanta que la tecnología avance, que vaya, pero es bravo. Sí, pero evoluciona en todo. Uno mira, solamente ahí está mirando a lo mejor un poco la cuestión energética, pero de todo lo que tiene que ver con el tema de manejo de la pesca en sí, los aparejos, el tipo de materiales que se usan, o sea, hay una conversión, una mirada diferente con respecto al tema de la seguridad también, seguridad de a bordo. Entonces, todo este tema de lo que uno dice, de cómo evolucionan las cosas, ropa técnica, digo, bueno, ¿cuál es el tipo de material que aparece en una ropa técnica? ¿Cómo son los elementos de salvataje hoy? O sea, el balizamiento, el tipo de iluminación que se usa, todo cambia, digamos, ¿no? Y se actualiza. Y lo que uno tiene dentro del rol de formación no es lo mismo subirse a un barco hace 70, 80 años que subirse ahora. Una persona que se sube ahora, por ahí hay algunas cosas que no tiene que conocer, como digo, bueno, a lo mejor no es que mira las estrellas y se ubica con respecto para dónde tiene que ir, o tiene esa mirada de estoy a tanta distancia, o el viento sopla para allá y esto quiere decir, empieza a perder una parte, si se quiere, de esa naturaleza, sí, ¿no? Sí, del romanticismo de la pesca. Pero bueno, uno también sabe dónde está, y lo que tiene también son tremendas pantallas, como vos decís, pero hay que saber interpretarlas, claro. Hay que saber manejarse con respecto a esa información, hay que ser seguro en ese tipo de manejo, digamos, ¿no? Tema de seguridad tan importante con respecto a lo que significa la pesca, ¿no? Esta cuestión de que sigue habiendo barcos que se hunden y se dan vuelta y uno dice, che, pero ¿cómo puede ser con la tecnología que hay? Sí. Y sigue pasando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión de actualidad ahí y de tecnología que hace falta preparar y actualizar la formación con lo que está permanentemente en evolución, digamos, ¿no? ¿Cuántos alumnos tienen total entre todas
de dónde te llevo, ¿no? Porque en realidad te convocamos por otra cosa, pero voy a hablar con otra persona, vamos a traer otra persona, porque yo quiero que me traigan toda la cartilla, pero me encantaba este tema porque estaba pendiente de la energía que producen. Digo, quiero que un día me digan, bueno, tenemos todas estas carreras en la UTN, Sí. ¿no? Que vos también las sabés, obviamente. Pero digo, en total, ¿cuánta gente pasa diariamente o semanalmente o mensualmente por una facultad? Porque nosotros nos desvela el tema de la capacitación, de la formación de nuestro propio centro. Bueno, el CESMAR ahora, por ejemplo, incorporó un simulador de recontra última tecnología. El otro día vimos algunas fotos, todavía falta, bueno, instalarlo y demás. Ujú. Estás bueno, ahí volvemos a la tecnología, ¿no? Te puedo asegurar, estás arriba del barco, Claro. estás arriba del buque. Es el Fórmula 1 de Colapinto, cualquier otro, ¿no? Pero bueno, ahora que somos todos Justo Colapinto. Sí, bueno, no sería el mejor ejemplo, ¿no? Pero ¿viste el simulador de vuelo, pero de vuelo de piloto profesional? Bueno, esto es lo mismo, pero para la pesca. Es una cosa increíble, porque tiene hasta los movimientos, todo. Sí. En la escuela de pesca hay un simulador, pero no es por desprestigiarlo ni nada, porque son cosas distintas, pero es como más limitadito porque lo tenés con 3 pantallas y no terminás simulando todo lo que realmente se puede vivir en alta mar, ¿no? Digo, y en Sí. todo esto, ¿cuánta gente tenés involucrada? Nosotros, creo que la mejor, digamos, la manera que por ahí podemos dar por lo menos un orden, porque también esto es dinámico, nos encantaría que la gente que se anote para hacer una carrera, no solamente que lo haga en tiempo y forma, sino que además empiece y termine, que son cosas que no pasan. Pero los parámetros que podemos dar son los que se dan a inicio de año. Ajá. Y revisar un poco cuál es la situación actual en virtud de cuál es el desgranamiento, digamos, ¿no? Me parece que el mejor mapa lo da más o menos una condición de inicio. Nosotros tenemos ahí 2 carreras de grado que bien mencionaste, Ingeniería Naval y Pesquera. Esas carreras por año hoy se inscriben alrededor de 200 entre las dos. Mirá. Con una relación 3-1 más o menos, o sea, 3 navales por cada un pesquero, esa es Ajá. la realidad. Siempre hay una inclinación por la carrera de ingeniería naval mayoritaria, cosa que puede cambiar, digamos, pero más o menos los números fueron así, a veces 2,5 contra 2,5 a 1 en la relación, a veces 2-1 en vez de 3-1, pero bueno, siempre más navales que pesqueros. Y después nosotros completamos alrededor de 900 estudiantes más en el pregrado. En el pregrado, la carrera que se lleva un poco, nosotros tenemos 5 en pregrado, estamos hablando solo de presencial, ¿eh? Sí. 5 en pregrado, y en pregrado tenemos como formación administración, no me quiero olvidar ninguna, administración, interiorismo, producción textil, procedimientos de tecnologías ambientales y programación. Dije como última programación, que programación es la que se lleva entre 600 y 700 inscripciones en el año. Wow. Son alrededor de 12 comisiones que se inician, y bueno, con esto nosotros estamos rondando alrededor de 1.100 en ingreso, que nos hace tener, con respecto a lo que es estudiantes activos del resto de los años, alrededor de 3.000 estudiantes, solo en lo que es formación grado pregrado. Y después, más o menos, en los cursos de extensión, que nosotros tenemos habilitado alrededor de 50 cursos con temáticas muy variadas. Muy variadas y muy lindas. Muy variadas, sí. Y en eso pasarán por la facultad unos 800 estudiantes más. Hay que sumarle hoy, o sea, estamos hablando de un universo que no tiene por qué no ser coincidente. O sea, hay alguien que a lo mejor participa en el curso de extensión y también está haciendo alguna carrera de grado pregrado, ¿no? Pero si uno lo separa como números, tenemos alrededor de 3.000 estudiantes que pasan por la facultad, que por más que después dejen, ¿no? Pero 3.000 personas que pasan por la facultad, 800 que pasan con los cursos de extensión. Con respecto al tema del sistema institucional de educación a distancia, que hoy sumamos 5 carreras más. Nosotros tenemos un universo de alrededor de 200 a 300 estudiantes más, o sea que estamos ahí hablando de 3.800, casi 4.000 almas, ¿no? Es un universo. Es un número interesante. No digo que es inabarcable, porque están capacitados y preparados para eso, y ese es el desafío también, ¿no? Pero
Y destacable. Sí, tenemos ahí también como planes, bueno, justo vos estás enterado que tenemos por ahí hablando de cuestiones de estar un poco actualizados, más allá de esta cuestión de las energías, preparando con mucho ahínco una sala tecnológica que por ahí vos mencionabas el tema de simuladores, seguramente va a ser el aterrizaje de algún simulador, de algo que sirva como para las carreras que se dan en la facultad, que es una sala tecnológica que hoy convive con 4 temáticas o va a convivir con 4 temáticas, actuales todas, que tienen que ver con la impresión aditiva, o sea, la impresión 3D, el tema de la realidad aumentada, conocida también, robótica industrial aplicada y después inteligencia artificial generativa, como que tengamos una sala bien tecnológica en el corazón, y ese va a ser un lugar seguramente de aterrizaje de algún simulador. Estamos en tratativa de incorporar un software muy específico vinculado con el tema sobre todo del tema de salas de máquinas de buques, que requieren también un poco la capacitación en esa temática. Que seguramente abre una relación muy importante con una de las carreras de grado, pero también con el tema de formación de oficios, digamos, ¿no? ¿Cómo vas con el cobot? Con el cobot, bueno, ahí estamos esperando. El cobot, bueno, lo mostramos acá el día, nosotros tuvimos la oportunidad de ir al día, no de la presentación oficial, sino el día previo, donde hicieron las pruebas, bueno, y lo mostramos, el bracito ese que está buenísimo, que es un robot colaborativo. Sí, bueno, ese acá nos vendría bien que hay que enseñarlo a cebar mate, por ejemplo, ¿no? Y bueno, mate, porque esto está más o menos, ¿no? Pero bueno, ese, vos preguntabas por el codo, en la jerga está entrando en calor, ¿viste? Claro. Está esperando que lo llamen para entrar a la cancha. Claro, porque hay que entrenarlo. No, pero además de eso, está entrando en calor porque digamos que va a entrar a jugar justamente en la sala tecnológica. Mirá. Nosotros lo tenemos ahí y tenemos preparando las temáticas que se van a desarrollar en la sala. Y la sala, la verdad que la queríamos tener fin de abril y todavía no la tenemos. Yo creo que la vamos a tener primeros días de agosto, o sea, después del receso. Eso creo que va a pasar. También, viste, en esta cuestión de que además de todas las tareas que tenemos, bueno, hablábamos un poquitito del tema del escenario electoral, que yo hablo de lo que vamos a hacer, vamos a hacer. Pero nosotros vamos a atravesar una asamblea de facultad, digamos, que eso... En el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Todavía no sabemos bien la fecha. Pero cumple ya cuántos años de que asumiste en octubre el 4 de gestión, o sea, desde que yo asumí en octubre del año 2021 y el 25 se cumplen 4 años exactos. Mirá. Entonces, la asamblea se tiene que llamar... Fuiste el primer decano elegido por... Sí, ahí hay que conocer un poquitito cómo se forma, pero fui el primer decano electo de la facultad normalizada, sería. Claro, ¿no? claro. Normalizada es justamente llevar a lo que son las estructuras de funcionamiento que tiene una facultad regional. Para ser regional tiene que también tener la condición de regional y eso se produce en una asamblea universitaria. Cuando hablo de universitaria estamos hablando de la Universidad Tecnológica en su conjunto, o sea, con sus 30 regionales, que se reúnen en asamblea para definir si la regional, o no la regional, sino la extensión áulica está en condiciones de ser regional. Cuando eso pasa, uno puede iniciar el proceso de normalización. Para nosotros pasamos a ser regional, o nos aprobaron esa condición de regional en la asamblea universitaria del 2017. Y en el 2020 me pusieron como decano en un proceso... no de los que más me gustó, pero bueno, me pusieron como decano normalizador para finalizar la normalización en pandemia. Y nosotros en el 2021 llamamos ahí a asamblea de facultad, para que uno llame a asamblea de facultad. La asamblea de facultad la conforman los cuerpos de cogobierno, que serían los departamentos de grado y el consejo directivo. Para eso tiene que estar formado, entonces el proceso de normalización tiene que ver con eso, de ir formando esos cuerpos, también por procesos de eleccionarios. Nosotros justamente en este año eleccionario tenemos 2 elecciones que atravesar. Una, la de medio término, que se eligen consejeros departamentales y directivos. Eso va a pasar en agosto, los días 13 y 14. Y después, en septiembre, con una fecha que todavía no está definida, seguramente tendremos la asamblea de facultad, que ahí la mecánica es... se proponen candidatos a decano
los candidatos a decano aceptan y se va a sufragio. Ajá. Es así. Y si el sufragio uno dice, ¿y cómo es? Y escribe en un papelito del candidato Ajá. que le gusta, se lo mete en un sobre, en una urna y se hace el conteo. Ojo con el 38-38, a ver si te pasa como en AFA, ¿te acordás? Cuando en un empate, decís, ¿cómo puede ser si eran impares? Y bueno, En realidad, para quedar electo en primera vuelta nomás, uno necesita ganar por 2/3 de los votos. Si Bueno, no, pero si hay más de un candidato que puede pasar, en el caso de que no se llegue a eso, se hace segunda vuelta y ahí ya es por mayoría simple. Te quito acá de lo que voy a decir, o sea, nada, modificar ahora sobre el camino, porque no es así, bueno, sí, yo, porque algunos terminan ganando desde del voto bronca, ponele, que no sería este el caso, ¿no? Pero después cuando te encontrás con ese mundo, decís, che, ¿esto para dónde? Y yo particularmente he visto el crecimiento que han tenido y cómo se sostiene, porque si bien es una facultad que es estatal, no entiendo que tampoco tiene todo el recurso, no es que viene el Estado, ¿cuánto precisas este año? ¿Cuánto de presupuesto? Vete tanto, bueno, tomá, no. O sea, hay que lucharla y nada, yo las veces que voy veo que siempre hay una cosa nueva, no hay, alguien creo que lo dijo el otro día acá, cuando charlamos con Santiago Gutiérrez, que está con otro tema, salió el tema al aire de la facultad de la Regional Mar del Plata y decía, wow, yo tengo unas instalaciones bárbaras. Pero no es solo las instalaciones, porque yo sé que a vos no te conformas, a vos te conforman otras cosas. Uh-huh. Y siempre ves un crecimiento. Fui por una cuestión familiar, de un egreso de un sobrino hace no muchos días, y también, ves, pero la gran... Qué bueno que se puedan hacer. O sea, es posible, te das cuenta que es posible. Entonces, a ver, meter un cambio de marcha, un cambio de rumbo sobre la marcha, mejor dicho, nada, sería Pasa que ahí, viste, también se abre un debate con respecto al tema de la universidad pública. La universidad pública, nosotros somos universidad pública, a veces cuando uno dice pública, nacional, pública, en nuestro caso federal, y también uno en eso, cuando ya dice nacional y pública, relaciona lo público con lo mala gratuito, prensa, claro. Lo gratuito, en realidad cuando también gratuito mal dicho, porque siempre alguien lo paga, uno puede hablar de no arancelado, y en nuestro caso las carreras no aranceladas son 2 de las 7 que tenemos por lo menos presenciales, más otras más, ¿no? Más los cursos de formación. Qué lindo los cursos que dan, porque y la mayoría, o todos me parece, de esos cursos tienen una salida laboral prácticamente inmediata. O sea, no es que termina el curso pero si buscas para lo que te formaste, vas a laburar. En realidad trabajamos con esa idea, ¿no? Con que uno verdaderamente... Ahí hay una mezcla de roles, por eso vos bien dijiste lo del tema de los recursos, que es importante ver de cómo se gestionan, cómo uno los consigue, cómo los tracciona y cómo los utiliza también, ¿no? Porque nosotros no es que vamos a desconocer que las universidades están con un presupuesto que es bajo, y nosotros el 95% de un presupuesto bajo es sueldos hoy, 95, 94, por ahí está. Entonces, que haya un presupuesto que no se modifica impacta directamente en los sueldos, ¿no? Pero nosotros ahí en la facultad tenemos 5 carreras de pregrado, y las 5 carreras de pregrado son aranceladas con un arancel bajo, que no supere los 80.000 pesos por mes. Entonces, también esa manera de administrar, cuando uno tiene cerca de 3.000 almas que pasan por la facultad, de las cuales 500 son grados, o sea, las 500 que de alguna manera no abonan, o no tienen ningún arancel, pero después el resto nos hace a nosotros, nos da un recurso. Tenemos además interacción con algunas cuestiones privadas, como por ejemplo un gran convenio que se hizo con YPF desde el rectorado, y nosotros fuimos brazo ejecutivo de un programa que trabajó en la definición de fuerza laboral, para revisar un gap de formación y trabajar sobre el gap después, un poco vinculado con el tema de lo que pasaba. No es que pasaba, o sea, ese tema que por ahí ahora no se menciona tanto, que es lo del offshore, sí. Entró como en una especie de stand-by, sí. Pero bueno... Don Offshore, no sé qué les pasa, pero bueno. Pues en realidad, creo que es parte de la estrategia un poco que no se sepa lo que pasa. Es una forma también de moverse, pero las cosas siguen pasando. Entonces, esta cuestión del ingreso de recursos a nosotros nos hace también revisar
de cuál es el lugar que queremos, y además cuando una persona paga, no importa si es poco o es mucho, lo que tiene es derecho a exigir. Entonces nosotros trabajamos para que verdaderamente la persona que va a la facultad encuentre un lugar que le guste estar. Trabajamos para verdaderamente ir siguiendo lo más que se puede la tecnología, o sea, tratamos de estar lo más actualizado que podemos. Con los tiempos de ahora, lo único que uno puede hacer es seguir lo más rápido que puede, digo seguir, pero nunca guiar, que eso es lo que yo creo que pasa con respecto al cambio de época, digamos, ¿no? Claro. O sea, con la tecnología que hay en este momento y el desarrollo, quienes guían un poco cuál es el camino de la tecnología son los privados con sus propios desarrollos. Y después los sistemas de formación tienen que acompañar para formar en los nuevos escenarios, digamos, ¿no? ¿Cuánto han hecho y cuánto hay por hacer? Fer, te agradecemos mucho la presencia. Nada, nos ponemos a charlar y se nos pasó más de media hora ya, tranquilamente. Pasa rápido. Igual mandame a uno con el listadito, así analizamos. Dale. Y que él me acote a no irme por otros temas que igual son lindos charlarlos, como esto de las energías y esta sinergia justamente que hay con el sector pesquero, el sector naval, que tiene que ver con la formación y que bueno, que apuntamos también mucho por ahí. Bueno, un gran placer, Gustavo, como siempre. Lo mismo digo, gracias. El ingeniero Fernando Scholtus, dígalo bien, Gustavo, el decano de la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional.